Kabbalah, la dimensión interior. Shalom, Haverim, Bruhim Abaim, a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el día de hoy, en el ciclo ¿Quién encarnó en quién?, hablaremos, por una parte, sobre la reencarnación de la esposa del rey David y por otra parte, la reencarnación de sus dos hijos. Vamos a empezar con la reencarnación de la esposa del rey David. Cuando estábamos en el desierto, Korah se levantó contra Moshe. Entre sus seguidores estaba On, hijo de Pelet, quien se convirtió en uno de las cabecillas que dirigían la rebelión. Pero a diferencia de la esposa de Korah, que incitó a su esposo a rebelarse, la esposa de On actuó al contrario, diciéndole que no se involucrara, porque pasará lo que pasará, él nunca saldrá beneficiado, pues el que mal camina, mal termina. Él aceptó retirarse, pero temió que cuando Korah fuera por él, no tuviera la suficiente fuerza para negarse. A lo que ella le dijo: déjamelo a mí, tú vete a dormir. Cuando Korah llegó, ella se sentó junto a la entrada de su carpa y empezó a peinarse el cabello, algo que no era usual, ya que todas las mujeres debían cubrirse. Korah, con tal de no presenciar una escena de poco recato, se retiró y de esta forma On se salvó, ya que ese día fueron castigados con la muerte Korah y todos sus seguidores, como estudiamos en la Torah. Sin embargo, la esposa de On tenía una mala cualidad, la de rebajar a su marido, dándole a entender que sin ella, él ya estaría muerto. Y esto le provocaba la sensación de que valía muy poco. Como dice el Midrash en Bamidbar Rabbah 18, ¿por qué se llamaba On? Porque vivió toda su vida como Onen, enlutado, ya que fue salvado por su esposa. Y esto no se entiende. ¿Acaso un hombre que tuvo el mérito de que su esposa lo salve tiene que vivir como un muerto toda su vida? La explicación es que ella siempre le provocaba la sensación de ser un hombre muerto y que vivía gracias a ella. Resumiendo la vida de la esposa de On, podríamos decir que su batería, en su lado positivo, tenía la virtud de salvar a su esposo y por su lado negativo lo oprimía. Ella regresó, ella reencarnó como la hija del rey Shaul, Mijal, la que fue esposa del rey David. El rey Saúl empezó a sentir envidia de David, hasta tal grado de querer matarlo. Una noche, cuando David estaba en su habitación durmiendo con Mijal, los rodearon los soldados de Saúl, y al darse cuenta de ello, Mijal ordenó a David que escapara antes de ser asesinado, como aparece en el libro Shemuel, capítulo 19, versículo 12.
Y Michal bajó a David por la ventana y huyó y se salvó. Michal tomó telas y pieles de cabra e hizo creer a los soldados que su esposo estaba enfermo, acostado en la cama. Los emisarios volvieron al rey Shaul, preguntándole si a pesar de su condición de enfermo grave, valía la pena de matarlo. Shaul ordenó que lo sacaran de su cama y lo llevaran ante él, para que él mismo lo matara. Todo esto dio tiempo a David para que alejara de Shaul, y de la misma forma que la esposa de On lo salvó de una muerte segura. Michal aprovechó también el lado positivo de su batería y salvó al rey David. Sin embargo, la tarea principal está en el lado negativo de la batería y lamentablemente Michal también falló. Ocurrió cuando el rey David regresó el arca a Jerusalén, que estaba en poder de los filisteos. Bailó de alegría por las calles de la ciudad y ella se burló de él diciéndole, como aparece en el libro Shemuel 2, capítulo 6, versículo 20. Te comportaste como un don nadie. Con esas palabras rebajó al rey David, cayendo de nuevo en el mismo que hizo la esposa de On. El versículo que sigue dice: y Michal no tuvo hijos. Aclaran nuestros sabios que por burlarse de David, quien simplemente honró a la Torá con su baile, fue castigada con no tener hijos. Pero su reparación final está en el Midrash, en Shir Hashirim Rabbah. Dijo Rabbi Idi: ocurrió con una pareja de la ciudad de Tzidán, que después de 10 años de casados no habían tenido hijos. Y según la ley, después de este lapso de tiempo, si no tenían hijos, debían separarse para casarse con una nueva pareja y tratar de procrear. Fueron con Rabbi Shimon Bar Yochai para preguntarle qué hacer, y él les contestó: al igual que se casaron con fiesta, hagan una fiesta para divorciarse. Preparan un banquete solo para ustedes dos y festejen el divorcio. Así lo hicieron, solo que el esposo se embriagó y al finalizar le dijo a ella: te agradezco todos estos años. Llévate de mi casa el objeto más valioso que encuentres. Y cayó dormido. Cuando despertó, se encontró en una casa distinta, que era la nueva casa de su ahora ex esposa. Y le preguntó: ¿qué hago aquí? Y ella le respondió: dijiste que me llevara la pieza más valiosa que encontrara. ¿Eres tú? Bañados en lágrimas, regresaron con Rabbi Shimon, quien después de escuchar esa historia le dijo: ahora sí rezaré por ustedes y tendrán hijos. Y así fue y así sucedió. La explicación profunda de este hecho es que ella era la reencarnación de Michal, que era la esposa de On, y al honrar a su esposo de esa forma, reparó la humillación, y debido a que Michal por eso
no tuvo hijos, esta mujer tampoco podía tenerlo hasta reparar su falla anterior. Por eso es que al ver a Rabbi Shimon que ella había reparado, supo que ahora sí tendrán hijos. Ahora hablaremos sobre la encarnación de dos hijos del rey David, Amnón y Tamar. En el libro de Shmuel se relata sobre lo ocurrido entre Amnón y Tamar, los hijos del rey David, como aparece en Shmuel 2, todo el capítulo 13. Amnón era el hijo primogénito del rey David y de su esposa Ahinoam, y por tanto el candidato más probable para reemplazar al rey David en el trono de Israel. Tamar era también hija del rey David, pero de otra esposa, Maachá. Amnón se enamoró de su media hermana, como vimos en el programa anterior, al grado de estar dispuesto a cometer el grave pecado de estar con ella. Pero, como sabía que ella no aceptaría, consultó a su amigo Yonadav ben Shammah, quien le aconsejó que se hiciera pasar por enfermo y cuando fuera su hermana a visitarlo, la violara. Efectivamente, eso es lo que hizo Amnón. Obvio que Amnón mereció un severo castigo, pero también Tamar tuvo una mínima culpa al ser provocativa. Amnón pagó con su vida, ya que Absalom, como vimos en el programa anterior, hermano directo de Tamar, lo asesinó. Tamar, como dice en el Gilgulei Neshamot 70, regresó como la hija de Rabbi Yossi, de la ciudad de Yokret, como relata la Gemara en Ta'anit 24a. Rabbi Yossi tenía una hija muy bella, y al ser también muy llamativa, evitaba salir a la calle, con tal de no hacer caer a los hombres en el pecado de lujuria. Un día regresó Rabbi Yossi de la Shiva y vio a un hombre que pasó la cerca y estaba observando a su hija por una rendija de la casa. Se acercó y le dijo: ¿qué haces? ¿Qué buscas? Y el hombre contestó con sinceridad: tienes una hija demasiado bella y ya no soportamos su recato y su modestia. Ya que ella no sale a la calle, nosotros venimos a observarla. Rabbi Yossi lo regañó y le pidió que se alejara de la casa. Y cuando entró, llamó a su hija y le dijo: hija mía, tu belleza causa mucha tentación. Pidamos a Dios que te lleve antes de que hagas pecar a alguien. Esta anécdota es muy fuerte, ya que cada uno que la estudia se cuestiona cómo un padre desea la muerte de su bella hija. Pero según lo que he dicho anteriormente, se entiende de la siguiente forma: ya que ella era la reencarnación de Tamar, cuya belleza fue la que descontroló a Amnón, regresó de nuevo al mundo con la misma belleza y atracción. Pero esta vez se cuidó, permaneciendo mucho en su casa, evitando salir a la calle para no tentar a nadie. Sin embargo, cuando su padre vio que aquel hombre había cruzado las barreras y quizás tuviera que ver él con Amnón, y que por un poco más
cometería de nuevo la violación, le aconsejó que lo mejor sería pedir a Dios que considerara que su misión en la vida ya había sido completada y la retirada antes de fallar de nuevo. Aunque esa era la filosofía del padre, faltó la prueba de tentación entre Amnón y Tamar y sobreponerse a ella. En el libro Gilgulei Neshamot 74 agrega un dato más. En la época de la destrucción del segundo templo, después de lo que romanos asesinaron a Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, arrasaron con todo el pueblo de Israel, esclavizando a muchos de ellos. Cualquier familia tenía historia muy triste. Sin embargo, hay una muy destacada, tanto que incluso se escribió un lamento especial que se lee cada Tisha B'Av, en el cual se relata la historia del hijo y la hija de Rabbi Ishmael ben Elisha, el sumo sacerdote. Su hijo fue vendido como esclavo a un hombre y su hija a otro. Los compradores no sabían que eran hermanos, y un día uno dijo al otro: tengo una esclava de Jerusalén muy bella. Y el otro contestó: yo compré un esclavo que brilla como el sol. ¿Qué te parece si lo juntamos para que tengan hijos tan hermosos como ellos y luego lo vendemos, dividiendo la ganancia entre los dos? Después de aceptar, los dueños encerraron a los muchachos en una habitación y se fueron. Ella se sentó en una esquina, se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar, pensando cómo la hija del sumo sacerdote estará con un esclavo. Y él, en la otra esquina y encogido, se decía: como yo, hijo del Cohen Gadol, tocaré a una sierva. Así pasaron llorando toda la noche. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la habitación, se reconocieron y se dieron cuenta de que eran hermanos. Se abrazaron y oraron y así fallecieron, como aparece en el Tratado Gittin 58a. Ellos eran Amnón y Tamar, que fueron sometidos a una tentación similar y a una oportunidad nueva para no hacer lo que lograron, y con lágrimas borraron su acto anterior. Y por eso, al amanecer, fallecieron, porque habían terminado por completo y con éxito su misión. Javerim, el tiempo se me ha acabado. Espero que de aquí aprendieron un aprendizaje más sobre la reencarnación en el ciclo ¿Quién reencarnó en quién? Cualquier pregunta, inquietud que tengan, pueden efectuarlo al isaacchocron@mi.com o a redacción de Radio Sefarad. Que tengan una semana llena de alegría, llena de bendición, y les solicito que piden, recen en pro de la paz en Israel. Que tengan un Shabbat Tov.